Lloraron todas las noches durante semanas enteras, sus cuerpecitos sacudidos por sollozos silenciosos, mientras la casa permanecía congelada en un silencio frío e impersonal. Recuerdo cómo el dolor en mi pecho se volvía más pesado con cada amanecer, pero nadie, ni el millonario, ni su esposa, me preguntó nunca si estaba cansada. El sonido de sus gemidos se hacía eco por pasillos de mármol que costaban más que las casas de la mayoría de las personas, pero que de algún modo se sentían más vacíos que cualquier lugar que hubiera conocido. Tal vez tú también estás cuidando niños cuyos padres nunca notan tus esfuerzos, o limpiando mientras la casa está en silencio. Dime, ¿desde dónde nos estás escuchando? ¿Y qué hora es ahí? Te prometo, la historia de hoy llegará a tu corazón. Aún puedo oler la loción de bebé con lavanda en mis manos de aquella primera noche en el penthouse de los Castillo en Polanco, Ciudad de México. El aroma se aferró a mis dedos por horas después de que finalmente logré que los gemelos se durmieran. Un dulce recordatorio de esos milagros de 2 kilos que me habían contratado para cuidar. Mi uniforme estaba impecable entonces. Azul marino con pequeños botones de perla que capturaban las luces de la ciudad que se filtraban por los ventanales del piso al techo. El cuarto de los gemelos daba al bosque de Chapultepec, donde las hojas otoñales danzaban como confeti dorado contra cristales que probablemente costaban más que mi salario anual. El señor Castillo había hecho su vasta fortuna, invirtiendo en acciones de la bolsa mexicana, construyendo un imperio de riqueza que parecía tocar todo excepto los corazones de sus propios hijos. La señora Castillo usaba diamantes que brillaban como luz estelar capturada, pero sus ojos tenían toda la calidez de una piedra invernal. Sus bienes incluían propiedades en Valle de Bravo, un yate atracado en Cancún, e inversiones en criptomonedas como Bitcoin, que los había escuchado discutir en llamadas nocturnas. Los números que mencionaban casualmente, millones en dividendos, rendimientos de inversiones que podrían alimentar familias por generaciones, no significaban nada cuando sus bebés lloraban y nadie venía corriendo excepto yo. Ese primer mes aprendí el ritmo de sus noches sin sueño. La pequeña Emma despertaba a las 2 de la madrugada, sus puñitos golpeando las sombras en el techo. Su hermano Santiago se unía al coro 1 hora después, como si hubieran planeado su sinfonía nocturna de necesidad. Caminaría descalza por los pisos de mármol italiano importado con mis pantuflas gastadas, mis articulaciones doliendo con cada paso, reuniéndolos a ambos en brazos que habían sostenido tantos niños a lo largo de los años, pero nunca habían olvidado cómo ser gentiles. La recámara de los Castillo estaba a 3 puertas por el pasillo, detrás de caoba que amortiguaba el sonido mejor que cualquier bóveda de banco. A veces me detenía ahí durante esas noches interminables, preguntándome si podían escuchar a sus hijos llorar, preguntándome si les importaba. Pero llegaba la mañana, y surgían perfectamente vestidos para otro día de juntas directivas y galas de caridad, como si el caos de la noche hubiera sido solo otra pesadilla. Para entonces había estado cuidando los hijos de otras personas durante 37 años. Había empezado cuando tenía 23, con cara fresca y creyendo que el amor podría cerrar cualquier brecha entre familia y ayuda contratada. Había criado hijos de senadores y hijas de magnates tecnológicos. Había calmado fiebres en penthouses y cantado arrullos en mansiones que aparecían en revistas de arquitectura. Pero los gemelos Castillo eran diferentes. Tal vez era su fragilidad, habiendo nacido 2 meses antes y luchando por cada respiración. Tal vez era la manera en que parecían alcanzarme incluso mientras dormían, deditos curvándose alrededor de los míos como si fuera su ancla en un mundo incierto. Sus padres habían entrevistado 2 enanas antes de elegirme. Luego supe que no fueron mis credenciales las que los convencieron, aunque tenía muchas, sino la manera en que instintivamente alcancé a Emma cuando empezó a llorar durante nuestra reunión. La señora Castillo había observado desde su sofá de diseñador, su expresión indescifrable, mientras su hija se tranquilizó contra mi hombro como si hubiera estado esperando toda su vida de 3 semanas por ese momento. El dinero que me pagaban era generoso según la mayoría de estándares, suficiente para cubrir mi pequeño departamento en la colonia Roma Norte y mandar un poco a casa con mi hermana en Puebla. Pero su riqueza era tan vasta
que hacía parecer mi salario como monedas sueltas encontradas entre los cojines del sofá. Escuchaba al señor Castillo en conferencias telefónicas, discutiendo fusiones que valían más dinero del que podía contar. Su voz nunca vaciló mientras movía millones como piezas de ajedrez en su tablero financiero. Esos primeros meses pasaron en una nebulosa de horarios de alimentación y cambios de pañal, de cuentos de medianoche susurrados tan suavemente que podrían haber sido plegarias. Los gemelos comenzaron a prosperar bajo mi cuidado, volviéndose más fuertes y más alerta con cada día que pasaba. Emma desarrolló una sonrisa que podría derretir hasta el corazón más frío, mientras Santiago mostró una fascinación temprana con la música, calmándose instantáneamente cada vez que tarareaba viejas canciones de mariachi que mi abuela me había enseñado. Pero a pesar de todo su progreso, las noches seguían siendo difíciles. Algunas tardes, ninguna cantidad de mecerlos o cantarles podía tranquilizarlos. Lloraban con tal intensidad desgarradora que yo también me encontraba llorando, no por frustración, sino por una empatía profunda y dolorosa. Estos no eran lloros ordinarios de hambre o incomodidad. Estos eran los llantos de niños que percibían que algo faltaba, algo que todo el dinero del mundo no podía proporcionar. Probé todo lo que sabía. Ajusté sus horarios de alimentación, experimenté con diferentes técnicas de envolver, puse música clásica suave e incluso probé las máquinas de ruido blanco que los Castillo habían ordenado por internet. Nada funcionó consistentemente. Los bebés se tranquilizarían por unas horas, luego despertarían otra vez, inconsolables y desesperados por algo que no podía nombrar. Fue durante una de esas noches interminables, cuando ambos gemelos habían estado llorando por horas y mi propio agotamiento se sentía como un peso presionando contra mi pecho, que me di cuenta de lo que faltaba. Amor. No el amor que yo les daba. Eso fluía tan naturalmente como respirar, sino el amor que necesitaban de sus padres. La presencia que debería haber sido automática, el instinto que debería haber despertado a cada padre cuando su hijo lloraba. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. Mientras el amanecer pintaba el horizonte de la Ciudad de México en tonos rosa y dorados, envolví a ambos bebés en mantas suaves y caminé por ese largo pasillo de mármol hacia la recámara de los Castillo. Mi corazón martillaba contra mis costillas mientras alcé mi mano para tocar su puerta. Esto no era protocolo. Esto no era lo que se suponía que las nanas debían hacer. Pero estas no eran circunstancias ordinarias. La señora Castillo respondió, su camisón de seda elegante incluso a las 5 de la mañana. Su expresión cambió de confusión a algo cercano al fastidio cuando me vio parada ahí con ambos bebés llorando. «Margarita, ¿qué pasa?», preguntó, aunque su tono sugería que no estaba particularmente interesada en la respuesta. «La necesitan a usted», dije simplemente, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. «Han estado llorando por horas todas las noches, y creo que necesitan a sus papás». Me miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Detrás de ella, podía ver al señor Castillo moviéndose en su cama masiva. Su cabecera probablemente valía más de lo que la mayoría de familias gastaban en vivienda en un año. «Para eso te pagamos», dijo, extendiendo la mano para cerrar la puerta. Pero gentilmente puse mi pie contra el marco. «Señora, con todo respeto, no se le puede pagar a alguien más para que ame a sus hijos por usted». El silencio que siguió se sintió lo suficientemente pesado como para aplastarnos a todas. La cara perfectamente maquillada de la señora Castillo se puso pálida. Luego se ruborizó con lo que asumí era enojo. El señor Castillo apareció detrás de ella, su cabello despeinado, pero sus ojos agudos con el tipo de intensidad que le había visto usar durante llamadas de negocios. «¿Hay algún problema aquí?», preguntó, su voz cargada con la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. «Los gemelos lloran todas las noches», continué, encontrando fuerza que no sabía que aún poseía. «Están sanos, están alimentados, están limpios, pero están llorando por algo que no les puedo dar. Necesitan a sus papás». Santiago eligió ese momento para soltar un lamento particularmente desgarrador, y vi algo parpadear en la cara de la señora Castillo, una grieta en esa compostura perfecta. Por una fracción de segundo, extendió la mano hacia su hijo,
Luego la retiró como si se hubiera quemado. «Te contratamos para manejar el turno nocturno», dijo firmemente el señor Castillo. «Si no puedes manejar, sí puedo manejar», interrumpí, sorprendiéndome con mi audacia. «He estado manejando por 3 meses. Pero manejar no es lo mismo que arreglar. Estos bebés no necesitan manejo. Necesitan padres que aparezcan cuando lloran». Sostuve a Santiago hacia su padre, y por un momento pensé que podría tomarlo. Sus manos se crisparon hacia adelante, y vi algo vulnerable relampaguear en sus ojos. Pero luego su expresión se endureció otra vez, y retrocedió. «Así no es como esto funciona», dijo. «Tenemos roles separados aquí. Tú cuidas a los niños por la noche. Nosotros manejamos todo lo demás». «¿Y qué pasa cuando todo lo demás no es suficiente?», pregunté, mi voz quebrándose ligeramente. «¿Qué pasa cuando sus hijos crezcan sabiendo que sus padres contrataron a alguien más para consolarlos cuando lloraban?» El pasillo se quedó en silencio, excepto por los gemidos suaves de los bebés. Podía ver la guerra desarrollándose en los rostros de ambos padres. Deber luchando contra instinto, orgullo lidiando con algo que podría haber sido amor si se hubieran permitido sentirlo. Finalmente, la señora Castillo habló. «Llévalos de vuelta al cuarto, Margarita. Discutiremos esto en la mañana». Asentí, sabiendo que esa discusión matutina probablemente involucraría mi despido, pero mientras me daba la vuelta para irme, escuché pasos detrás de mí. La señora Castillo me siguió al cuarto de los niños, sus pantuflas de seda susurrando contra los pisos de mármol. «Enséñame», dijo quedamente, acomodándose en la mecedora que yo había ocupado incontables noches. Puse a Emma en sus brazos y observé cómo madre e hija se miraron como si fuera la primera vez. El llanto de Emma se suavizó a hipo, luego se detuvo completamente. Alcanzó con una manita y tocó la mejilla de su mamá, y vi lágrimas juntándose en los ojos de la señora Castillo. «No sé cómo», susurró, su voz quebrada. «No sé cómo ser lo que ella necesita. Se aprende haciéndolo», le dije gentilmente, «de la misma manera que ella está aprendiendo a ser su hija». El señor Castillo apareció en el umbral, observando a su esposa cargar a su hija con una expresión que nunca había visto en su cara antes. Asombro mezclado con algo que podría haber sido pesar. Santiago todavía estaba inquieto en mis brazos, y sin pensarlo, se lo ofrecí a su padre. Esta vez, no retrocedió. Sus manos fueron torpes al principio, sosteniendo a su hijo como si pudiera romperlo, pero Santiago se tranquilizó casi inmediatamente. El cuarto se quedó silencioso excepto por los sonidos de respiración y latidos del corazón, la canción de cuna más cara del mundo, el sonido de una familia finalmente encontrándose. Esa noche cambió todo, pero no de la manera que había esperado. Los Castillos sí comenzaron a participar más en la rutina nocturna de sus hijos, turnándose con alimentaciones y cambios de pañal. Los episodios de llanto de los gemelos se volvieron menos frecuentes, menos desesperados. Pero algo más cambió también, la manera en que me veían. Donde antes había sido invisible, una presencia necesaria pero poco notable en su hogar, ahora era algo más complicado. Era la mujer que los había forzado a confrontar sus propias deficiencias como padres, quien había sostenido un espejo que no habían querido ver. Su gratitud se mezclaba con resentimiento, su aprecio manchado con vergüenza. La señora Castillo ahora encontraba excusas para criticar mis métodos. Los biberones no estaban lo suficientemente calientes, o estaban demasiado calientes. El cuarto de los niños no estaba organizado a su gusto. La ropa de los niños necesitaba ser doblada de manera diferente. Cada crítica se sentía como un pequeño castigo por haberme atrevido a sugerir que no eran padres perfectos. El señor Castillo era más sutil en su desaprobación. Ignoraba mis sugerencias durante sus reuniones domésticas semanales. Cuando mencioné que Santiago podría beneficiarse de más tiempo boca abajo o que Emma parecía estar desarrollando una preferencia por ser cargada mirando hacia afuera, asentía distraídamente y cambiaba el tema al rendimiento de su portafolio o las últimas fluctuaciones en los mercados de criptomonedas. Pero los niños continuaron prosperando. Comenzaron a dormir toda la noche más consistentemente, sus días llenos de balbuceos y exploración. Emma aprendió a voltearse primero. Luego Santiago la siguió 2 semanas después.
Desarrollaron personalidades distintas. Emma audaz y curiosa, Santiago gentil y observador. Verlos crecer se sentía como presenciar milagros diarios, pequeñas victorias que hacían que todo el agotamiento valiera la pena. Comencé a esperar que tal vez habíamos encontrado nuestro ritmo como una unidad familiar poco convencional. Los Castillo estaban aprendiendo a ser padres más presentes, aunque resintieran la lección, y yo sentía que finalmente había encontrado propósito en trabajo, que a veces había sentido como repetición sin fin. Entonces llegó la mañana que destrozó todo. Estaba preparando el desayuno de los gemelos, machacando plátanos y mezclando fórmula, cuando la señora Castillo entró a la cocina con una expresión que nunca había visto antes. Su compostura usualmente perfecta estaba tensa, sus manos temblando ligeramente mientras aferraba un sobremanila. «Margarita, tenemos que hablar», dijo, su voz llevando un filo que hizo que se me apretara el estómago. Se sentó frente a mí en la barra de la cocina, el mismo lugar donde habíamos compartido incontables conversaciones sobre horarios de alimentación e hitos de desarrollo. Pero esto se sentía diferente. El aire entre nosotras crujía con tensión que no podía identificar. «Ha habido algo de preocupación», empezó, sus palabras cuidadosas y medidas. «Sobre tu apego a los niños». Dejé el plátano que había estado machacando, mis manos súbitamente inestables. «¿Disculpe? Otros miembros del personal han mencionado que te has involucrado excesivamente, que has estado sobrepasando tus límites». Abrió el sobre y sacó lo que parecían páginas mecanografiadas. «Hay preocupaciones de que tu comportamiento se ha vuelto inapropiado». Las palabras me pegaron como golpes físicos. En 37 años cuidando niños, nadie había cuestionado jamás mi profesionalismo o lo apropiado de mi conducta. Me había enorgullecido de mantener límites apropiados, mientras aún proporcionaba cuidado y cariño genuinos. «¿Qué preocupaciones específicas?», logré preguntar, aunque mi voz sonaba extraña a mis propios oídos. «Has estado tomando decisiones de crianza sin consultar. Has estado llevando a los niños a tu cuarto cuando están inquietos en lugar de mantenerlos en el cuarto de los niños. Has estado», hizo una pausa, consultando los papeles, expresando opiniones sobre nuestras decisiones de crianza y dinámicas familiares. Cada acusación se sentía como una traición porque todas eran técnicamente ciertas, pero despojadas de contexto, sonaban siniestras en lugar de cuidadosas. Sí, a veces había llevado a los bebés a mi cuarto cuando estaban inconsolables, y el cuarto de los niños se sentía demasiado estéril. Sí, había ofrecido sugerencias gentiles cuando pensé que podría ayudar. Sí, los había alentado a ser padres más involucrados. «¿Quién hizo estas quejas?», pregunté, aunque sospechaba que sabía. La vacilación de la señora Castillo confirmó mis sospechas. Rebeca, la joven mucama que había sido contratada 3 meses después de mí, siempre me había observado con ojos calculadores. Era ambiciosa e impaciente por avanzar su posición en la jerarquía doméstica. La había atrapado escuchando fuera de puertas durante mis conversaciones con los Castillo, vista tomando notas durante mis interacciones con los niños. «Eso no es importante», dijo finalmente la señora Castillo. «Lo que importa es que necesitamos reevaluar tu papel aquí». Las palabras que había estado temiendo vinieron después. 2 semanas de aviso, referencias brillantes, un paquete generoso de indemnización que se sentía como dinero manchado de sangre. Estaban agradecidos por mi servicio, pero sentían que era tiempo de un cambio. Me senté en esa cocina reluciente, rodeada por la riqueza que podía comprar cualquier cosa excepto conexión humana genuina, y sentí mi corazón romperse de maneras que no había experimentado desde perder a mi propia madre años antes. Estos niños se habían vuelto mi mundo. Sus primeras sonrisas habían sido dirigidas a mí. Sus primeras risas habían borboteado durante nuestros momentos silenciosos juntos. Yo había sido quien los consoló durante sus primeros resfriados, quien celebró sus pequeñas victorias, quien los amó con la protección feroz de alguien que los había elegido en lugar de simplemente haberlos parido. «¡Los niños!», susurré, pensando en cómo se iluminaban cuando entraba a un cuarto, cómo me alcanzaban cuando estaban asustados o cansados. «Estarán bien»,
dijo la señora Castillo, aunque su voz carecía de convicción. Estamos entrevistando varios candidatos calificados. Alguien más joven, tal vez. Alguien más apropiado para sus necesidades actuales. Entendí el subtexto. Alguien que no los desafiaría. Alguien que permanecería invisible. Alguien que amaría a sus hijos lo suficiente para cuidarlos apropiadamente, pero no lo suficiente para exigir que sus padres hicieran lo mismo. Las siguientes 2 semanas pasaron en una nebulosa de normalidad dolorosa. Continué mis rutinas, alimentando a los gemelos, jugando con ellos, cantándolos para dormir, todo mientras sabía que cada momento me acercaba más al adiós. La señora Castillo me evitaba cuando era posible, conduciendo sus asuntos con la cortesía rígida reservada para proveedores de servicios, en lugar de alguien que había vivido en su hogar por casi 6 meses. El señor Castillo era aún peor. Me veía directamente a través durante nuestras pocas interacciones, discutiendo mi reemplazo como si yo no estuviera parada ahí mismo. La nueva nana era efectivamente más joven, 28 a mis 53, con credenciales de agencias prestigiosas y ninguna opinión inconveniente sobre involucramiento parental. La conocí durante mi última semana. Jennifer era perfectamente agradable, profesionalmente competente y completamente no amenazante. Admiró la eficiencia de la configuración del cuarto de los niños que había creado. Elogió los horarios detallados de alimentación y sueño que había mantenido, e hizo preguntas inteligentes sobre las preferencias y rutinas de los gemelos. Ella sería, me di cuenta, todo lo que los Castillo querían: habilidosa pero silenciosa, cuidadosa pero no complicada. La noche antes de mi último día, no pude dormir. Me encontré vagando por el departamento, memorizando detalles que de alguna manera había dejado de notar durante mis meses ahí. La manera en que la luz de luna caía sobre las alfombras persas de la sala. Cada una valía más que los carros de la mayoría de las personas. La colección de arte que adornaba las paredes, piezas que luego supe que valían millones, inversiones que se apreciaban mientras los propietarios permanecían ajenos a la humanidad a su alrededor. Terminé en el cuarto de los gemelos, como tantas noches antes. Estaban durmiendo pacíficamente, Emma acurrucada de lado con un pulgar cerca de su boca, Santiago extendido a través de su colchón como si estuviera tratando de reclamar tanto espacio como fuera posible. A los 10 meses, ya no eran los prematuros frágiles que había sostenido por primera vez. Eran bebés robustos, de ojos brillantes que balbuceaban y reían y habían comenzado a mostrar las primeras señas de caminar. «Estarían bien sin mí», me dije. «Los niños son resistentes. Se adaptan». Pero mientras estaba parada ahí viéndolos dormir, no podía deshacerme del sentimiento de que los estaba abandonando justo cuando más necesitaban estabilidad. Mi última mañana llegó con la típica frescura otoñal de la Ciudad de México. Me vestí en mi uniforme por última vez, mis movimientos automáticos después de meses de rutina. Los gemelos estaban extra necesitados ese día, como si sintieran el cambio que venía. Emma se inquietó cuando traté de acostarla para su siesta. Santiago siguió alcanzándome durante las comidas, balbuceando de la manera urgente que usualmente significaba que tenía algo importante que comunicar. La despedida fue casi anticlimática. La señora Castillo me presentó mi cheque final y una carta de recomendación que elogiaba mi profesionalismo y dedicación en lenguaje cuidadosamente neutral. El señor Castillo me estrechó la mano brevemente, la suya suave por años de trabajo de oficina, y me agradeció por mi servicio como si fuera una asistente de oficina que se jubilaba en lugar de alguien que había amado a sus hijos. Los gemelos estaban durmiendo su siesta cuando me fui, ahorrándoles a todos la escena de ellos llorando mientras yo me alejaba. Tal vez era mejor así, me dije, aunque mi corazón se sentía como si se estuviera desgarrando cuando cerré la puerta de su cuarto por última vez. Empaqué mis pocas pertenencias en la misma maleta con la que había llegado, agregando solo unos pocos regalos que los gemelos habían recibido y que la señora Castillo dijo que podía tener: ropa que les había quedado pequeña, juguetes que habían perdido interés, pequeños símbolos de la vida que estaba dejando atrás. Escondida en mi bolsa había una foto que Rebeca había tomado sin mi conocimiento y luego le había dado a la señora Castillo como evidencia de mi apego inapropiado. Yo cargando a ambos gemelos,
los tres riéndonos de algo que ya no podía recordar. La foto se volvería mi posesión más atesorada, prueba de que por un tiempo breve yo había importado a alguien, que mi amor había hecho una diferencia en el mundo. Salir de ese edificio se sintió como dejar pedazos de mi alma esparcidos detrás de mí. El portero que me había saludado todos los días por 6 meses, asintió cortésmente cuando pasé, y me pregunté si sabía que no volvería, si todo el personal había estado chismeando sobre mi partida. Tomé el metro de vuelta a la Roma Norte, mi equipaje chocando contra otros pasajeros en el vagón abarrotado. El viaje subterráneo se sintió como viajar a un planeta diferente, del aire enrarecido de la riqueza de Polanco a la realidad de clase trabajadora de mi pequeño departamento de estudio. Mis vecinos habían llegado del trabajo, cocinando cena y ayudando a niños con tarea, viviendo el tipo de vida familiar normal que cuentas bancarias millonarias no podían comprar. Esa primera noche sola en mi departamento fue la más difícil. Por meses, mi sueño había sido interrumpido por llantos de bebés y horarios de alimentación. El silencio se sentía opresivo, de alguna manera equivocado. Seguí revisando mi teléfono, esperando mensajes sobre temperatura de fórmula o patrones de sueño, pero no había ninguno. Los días se mezclaron uno en el otro. Apliqué para nuevas posiciones, pero mi corazón no estaba en ello. Los hijos de otras familias se sentían como sustitutos pobres para Emma y Santiago. Sus necesidades parecían triviales comparadas con el paisaje emocional complejo que había navegado con los gemelos. Había empezado a preguntarme si era demasiado vieja para este trabajo, si pasar tantos años cuidando los hijos de otras personas me había dejado incapaz de mantener la distancia profesional que el trabajo requería. 3 semanas después de dejar a los Castillo, finalmente recibí una llamada de una agencia sobre una posición prometedora. Un ejecutivo tecnológico y su esposa necesitaban a alguien para sus 2 hijos en edad escolar, gemelos coincidentemente, que necesitaban cuidado después de la escuela y ayuda con tarea. El salario era menor que lo que me pagaban los Castillo, pero era trabajo, y necesitaba desesperadamente tanto el ingreso como la distracción. La entrevista fue bien. Los padres parecían genuinamente interesados en encontrar a alguien que se preocupara por el bienestar emocional de sus hijos, no solo su seguridad física. Los niños fueron corteses y curiosos, haciéndome preguntas sobre mis familias previas y si conocía algunos buenos cuentos para dormir. Casi dije que sí a la posición en el momento, pero algo me detuvo. Tal vez fue la manera en que la madre mencionó que su nana previa se había ido después de volverse demasiado involucrada emocionalmente con los niños. Tal vez fue el comentario casual del padre sobre mantener límites personales y profesionales claros. O tal vez era simplemente que estaba cansada de pretender que amar niños era de alguna manera improfesional. Les dije que necesitaba tiempo para pensarlo, que era código para no en el mundo de las nanas. Me agradecieron cortésmente, y tomé el metro a casa preguntándome qué iba a hacer con el resto de mi vida. Esa noche, mi hermana llamó desde Puebla. Había estado preocupada por mí desde que mencioné perder el trabajo con los Castillo, aunque no le había dicho la verdadera razón. Linda tenía 3 hijos adultos y 2 nietos, y siempre había dicho que no podía entender cómo podía dedicar mi vida a las familias de otras personas sin tener una propia. «Tal vez es tiempo de venir a casa», sugirió gentilmente. «Podrías ayudarme con la casa de mamá. El mercado está bueno para vender, y podrías usar el dinero para empezar de nuevo». Nuestra madre había fallecido 2 años antes, dejando una casa pequeña en las afueras de Puebla que Linda y yo habíamos sido incapaces de obligarnos a limpiar. Estaba llena de memorias y muebles viejos, álbumes de fotos e implementos de cocina, los desechos acumulados de una vida bien vivida. El pensamiento de clasificar todo se sentía abrumador, pero tal vez Linda tenía razón. Tal vez era tiempo de dejar de huir de mi propia vida viviendo en las casas de otras personas. Estaba a punto de decirle que sí cuando mi teléfono zumbó con una llamada entrante. El código de área era de la Ciudad de México, y por un momento salvaje, pensé que podría ser la señora Castillo llamando para pedirme que regresara. En su lugar, era Jennifer, la joven mujer que me había reemplazado. «Margarita, siento mucho molestarte», dijo su voz tensa. «Sé que esto es inusual,
pero no sabía a quién más llamar. Mi corazón se apretó. ¿Están bien los gemelos? Están bien físicamente, pero... Hizo una pausa, y podía escuchar a Emma llorando en el fondo. Han estado inconsolables desde que te fuiste. Emma no come apropiadamente, y Santiago solo se sienta y mira fijamente la puerta. La señora Castillo está fuera de sí. Sigue diciendo que se ajustarán, pero han sido 3 semanas y están empeorando, no mejorando. Parte de mí quería sentirse reivindicada, saber que no podía ser reemplazada tan fácilmente como los Castillo habían asumido. Pero mayormente, solo me sentí descorazonada por esos bebés que no entendían por qué la persona con la que se habían vinculado había simplemente desaparecido de sus vidas. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, aunque no estaba segura de qué ayuda podía ofrecer. ¿Podrías visitarlos?, preguntó Jennifer vacilantemente. Sé que es mucho pedir, pero tal vez, si vieran que estás bien, podría ayudarlos a tranquilizarse. La petición era imposible y desgarradora, y exactamente lo que había estado esperando sin admitírmelo a mí misma. Por supuesto que quería verlos otra vez. Por supuesto que me había estado preguntando cómo se estaban ajustando. Pero regresar se sentía como reabrir una herida que apenas había empezado a sanar. No creo que la señora Castillo lo aprobaría, dije finalmente. Lo haría, me aseguró Jennifer. Ella fue quien sugirió que te llamara. Está diferente de lo que esperaba. Más preocupada por los bebés que por su orgullo, creo. Acordamos que yo visitaría la siguiente tarde. Pasé esa noche tratando de prepararme emocionalmente para ver a los gemelos otra vez, sabiendo que haría que irme por segunda vez fuera aún más difícil. Pero ellos necesitaban conclusión, y honestamente, yo también. El departamento de los Castillos se veía exactamente igual, pero se sentía diferente cuando atravesé la puerta al día siguiente. La señora Castillo me encontró en el vestíbulo, y me impactó lo diferente que se veía. La compostura perfecta se había ido, reemplazada por el agotamiento crudo de una madre lidiando con niños infelices. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo desordenada, su ropa de diseñador arrugada. No paran de preguntar por ti, dijo sin preámbulos. Emma sigue yendo a tu cuarto y llorando cuando no estás ahí. Santiago no deja que Jennifer lo mesa para dormir. Antes de que pudiera responder, escuché sonidos familiares de la sala, el balbuceo distintivo de Emma y la risa de Santiago. Mi corazón se sobresaltó, y tuve que agarrar el marco de la puerta para estabilizarme. «Ve con ellos», dijo la señora Castillo quedamente. «Por favor». Caminé a la sala y los vi inmediatamente. Emma estaba sentada en la alfombra persa, rodeada de juguetes, pero ignorándolos todos. Santiago estaba en el regazo de Jennifer, pero estaba volteado lejos de ella, mirando por la ventana con la expresión vacía que recordaba de sus primeros días. En el momento que Emma me vio, su cara se transformó. Soltó un chillido de pura alegría y comenzó a gatear hacia mí tan rápido como pudo. Santiago se volteó al sonido. Me vio y comenzó a llorar. No las lágrimas enojadas que había esperado, sino los sollozos aliviados de alguien que había pensado que había sido abandonado para siempre. Me hundí al suelo y dejé que ambos se estrellaran contra mí, sus cuerpecitos cálidos y sólidos y dolorosamente familiares. Emma enterró su cara en mi cuello, sus manitas aferrando mi cabello. Santiago se acurrucó contra mi pecho, hipando entre lágrimas. Yo también los extrañé, susurré, mis propias lágrimas fluyendo libremente. Los extrañé enormemente. Nos quedamos así por casi 1 hora, los gemelos reacios a dejarme mover más de unas pulgadas. Emma siguió dando palmaditas a mi cara como para asegurar que era real. Santiago se quedó dormido contra mi hombro. Finalmente relajado por lo que Jennifer me dijo fue la primera vez desde que me había ido. La señora Castillo observó desde el umbral, su expresión indescifrable. Cuando los gemelos finalmente se tranquilizaron lo suficiente para sentarme en el sofá, se nos unió, acomodándose en el borde de un sillón como si estuviera lista para huir. «Te debo una disculpa», dijo, su voz apenas arriba de un susurro. «Varias disculpas, en realidad». La miré. A esta mujer que me había despedido por amar demasiado a sus hijos, que había permitido que chismes e inseguridad alejaran a alguien que se había dedicado al bienestar de su familia. «Las quejas sobre tu comportamiento»,
continuó. Realmente no eran sobre límites profesionales, eran sobre celos. Rebeca estaba celosa de cuánto te amaban los bebés, y yo también estaba celosa. La admisión colgó en el aire entre nosotras. Las manos perfectamente manicuradas de la señora Castillo se retorcían en su regazo, y la vi como debería haberla visto desde el principio, no como una reina de hielo con recursos ilimitados, sino como una nueva madre luchando con sus propias inseguridades y miedos. No sabía cómo ser lo que necesitaban, dijo, su voz quebrándose. Te observé con ellos. Qué tan natural era para ti, cómo se calmaban solo al escuchar tu voz. Y en lugar de aprender de ti, te resentí por ello. Emma había gateado hacia su madre y se estaba jalando de las patas del sillón. La señora Castillo se agachó y levantó a su hija a su regazo. El movimiento torpe, pero cada vez más natural. Pensé que despedirte resolvería el problema. Continuó. Pensé que tendrían que vincularse con nosotros si no estabas ahí como amortiguador. No me di cuenta de que el amor no es una competencia. No hay una cantidad limitada para repartir. El señor Castillo apareció en el umbral, llegando temprano de cualquier junta que había reclamado su tarde. Se veía más viejo de lo que recordaba, su traje caro arrugado y su cabello usualmente perfecto despeinado. El estrés de manejar 2 bebés inconsolables aparentemente también le había cobrado factura. «Margarita», dijo, su voz sin llevar nada de su autoridad usual. «Gracias por venir». Se sentó pesadamente en otro sillón, y Santiago inmediatamente comenzó a alcanzarlo. El señor Castillo tomó a su hijo con la competencia cuidadosa que había desarrollado durante nuestras últimas semanas juntos, y me complació ver que la habilidad no lo había abandonado. «Jennifer es maravillosa», dijo, asintiendo hacia la joven mujer que había sido mi reemplazo. «Es profesional, eficiente, todo lo que pensamos que queríamos». Hizo una pausa, mirando hacia abajo a Santiago, que estaba jugando con la corbata de su padre. «Pero no es familia». La palabra colgó entre nosotros, pesada con significado y 3 semanas de visión retrospectiva. «Nunca fuiste solo una empleada aquí», agregó la señora Castillo. «Fuiste la persona que nos enseñó cómo ser padres. Fuiste la persona en quien nuestros hijos más confiaron en el mundo. Y desechamos eso porque estábamos demasiado orgullosos para admitir que te necesitábamos». Me senté ahí cargando a Emma, que se había quedado dormida contra mi pecho, y sentí las paredes cuidadosas que había construido alrededor de mi corazón comenzando a desmoronarse. Esta gente me había herido profundamente. Me había hecho cuestionar mis habilidades profesionales y valor personal. Pero también eran los padres de niños que amaba, y claramente estaban luchando con su propia culpa y pesar. «¿Qué están pidiendo?», dije finalmente. «Regresa», dijo el señor Castillo simplemente. «No solo como nana, sino como parte de nuestra familia. Ayúdanos a descifrar cómo hacer esto bien». Era tentador, más que tentador. Cada fibra de mi ser quería decir que sí, reunir a estos bebés en mis brazos y nunca soltarlos otra vez. Pero había aprendido algo importante durante mis 3 semanas de exilio. Merecía mejor que ser invisible y subestimada, incluso por gente que me importaba. Las cosas tendrían que ser diferentes, dije cuidadosamente. No puedo trabajar para gente que piensa que amar niños es inapropiado. No puedo ser despedida otra vez porque alguien se siente amenazado por un vínculo que ayuda a todos. «Nombra tus términos», dijo inmediatamente la señora Castillo. «Un contrato, expectativas claras para todos, incluyéndote a ti, juntas familiares donde mi aportación sea valorada, no tolerada, y Rebeca se va». La última parte me sorprendió con su firmeza, pero sabía que no podía trabajar en una casa donde tenía que preocuparme por alguien observando cada uno de mis movimientos con ojos hostiles. El señor Castillo asintió. «Hecho. ¿Algo más?» Miré hacia abajo a Emma, aún durmiendo pacíficamente en mis brazos, luego hacia Santiago, que estaba balbuceando contentamente a su padre. Estos niños habían sufrido por orgullo e inseguridad de adultos. Merecían mejor de todos nosotros. «Quiero ayudarlos a ser los padres que quieren ser», dije. «No padres perfectos, sino padres presentes, conectados. Sus hijos necesitan su dinero mucho menos de lo que necesitan su atención». «Entendemos», dijo la señora Castillo,
Y por primera vez desde que la conocía, su sonrisa se veía genuina en lugar de cortésmente distante. Los detalles se solucionaron durante los siguientes días. Mi salario fue aumentado, mi papel expandido para incluir no solo cuidado infantil, sino coordinación familiar. Ayudaría a planear actividades que unieran a los padres y niños. Sugeriría maneras de incorporar a los gemelos en el horario social ocupado de los Castillo y proporcionaría guías sobre desarrollo infantil y necesidades emocionales. Más importante, me dieron voz en decisiones domésticas que afectaban a los niños. No más reglas arbitrarias impuestas sin consulta. No más despedir mis observaciones y experiencia. Y no más tolerar miembros del personal que crearan drama y división. Rebeca efectivamente fue despedida, aunque se le dio un paquete generoso de indemnización y referencias positivas. No sentí satisfacción en su partida, solo alivio de que no tendría que trabajar en una atmósfera de sospecha y competencia. Jennifer se quedó como mi asistente, y estaba agradecida por su presencia. Había manejado una situación imposible con gracia y profesionalismo, nunca quejándose del comportamiento difícil de los gemelos o culpándome por su apego. Tener alguien con quien compartir la carga de trabajo haría posible que tomara el papel expandido que los Castillo querían que jugara. Pero el verdadero cambio estaba en las dinámicas familiares. El señor Castillo comenzó a llegar a casa más temprano, programando menos juntas nocturnas para poder participar en rutinas de baño y hora de dormir. La señora Castillo empezó a pasar sus mañanas con los niños en lugar de en el gimnasio, aprendiendo a jugar peek-a-boo y leer libros ilustrados con el mismo enfoque que una vez había aplicado a juntas de caridad. No era perfecto. Todavía había momentos de tensión, todavía veces cuando viejos patrones amenazaban con resurgir. El señor Castillo se distraía con llamadas de trabajo durante tiempo familiar. La señora Castillo se refugiaba en cortesía formal cuando se sentía abrumada. Pero ahora hablábamos de estos momentos en lugar de pretender que no importaban. Los gemelos prosperaron bajo el nuevo arreglo. Emma se volvió aún más aventurera, su confianza creciendo mientras aprendía que podía contar tanto con sus padres como conmigo para atraparla cuando cayera. Santiago desarrolló su naturaleza gentil y observadora, pareciendo entender que estaba rodeado de gente que genuinamente se preocupaba por su felicidad. Su primera fiesta de cumpleaños fue una revelación. En lugar del evento catering elaborado que había esperado, la señora Castillo planeó una celebración íntima en la sala del departamento. Hizo el pastel ella misma, una creación chueca pero encantadora que Emma inmediatamente agarró con ambas manos. El señor Castillo pasó toda la tarde en el suelo, construyendo torres de bloques para que Santiago las derribara alegremente. Tomé fotos durante todo el día, capturando momentos que se sentían naturales y espontáneos. Los Castillo riéndose mientras Emma se embarraba betún en sí misma y en todos dentro del alcance. Santiago aplaudiendo con deleite mientras exitosamente apilaba 3 bloques antes de que su torre se tambaleara. Un momento quieto cuando ambos padres se sentaron con sus hijos, sin teléfonos o distracciones, solo estando presentes. Viendo esas fotos después, me di cuenta de que esto era por lo que había estado luchando durante esos meses difíciles tempranos. No reconocimiento o apreciación, aunque eso importaba, sino la oportunidad de ayudar a crear conexiones genuinas, de construir una familia que funcionara con amor en lugar de solo logística y dinero. El segundo año de los gemelos trajo nuevos desafíos y alegrías. Comenzaron a caminar, luego a correr, transformándose de bebés en niños pequeños con opiniones y preferencias y una habilidad alarmante para encontrar problemas. Emma demostró ser intrépida, escalando muebles y explorando cada rincón del departamento con curiosidad determinada. Santiago fue más cauteloso pero igualmente travieso, desarrollando un talento para actividades silenciosas que de alguna manera creaban caos máximo. La señora Castillo y yo aprendimos a trabajar juntas como un equipo, dividiendo responsabilidades y apoyándonos cuando la energía de los gemelos amenazaba con abrumarnos. Ella desarrolló su propia relación con cada niño, ya no comparándose conmigo, sino encontrando sus propias fortalezas como madre. Ella era mejor estableciendo límites, descubrí, mientras yo sobresalía en soluciones creativas a desafíos de comportamiento.
La transformación del señor Castillo fue tal vez la más dramática. El hombre que una vez había programado cada minuto de su día comenzó a bloquear tiempo para sesiones de juego espontáneas. Se enseñó a cambiar pañales eficientemente. Aprendió las palabras de canciones infantiles y se convirtió en experto en hacer caras graciosas que mandaban a ambos gemelos en ataques de risa. Pero nunca olvidó la lección que nos había traído de vuelta juntos. Durante su segunda Navidad, me llevó a un lado mientras la señora Castillo lideraba a los gemelos en una sesión caótica de desenvolver regalos. «Quiero que sepas», dijo, su voz seria a pesar del caos festivo alrededor, «que salvaste a nuestra familia, no solo regresando, sino forzándonos a convertirnos en una familia real en primer lugar». Miré a través del cuarto donde Emma estaba tratando de usar una caja de regalo como sombrero, mientras Santiago metódicamente removía cada pedazo de papel de envoltura de sus regalos y los arreglaba en pilas cuidadosas. «No hay tal cosa como una familia perfecta», le dije. «Solo familias que eligen seguir tratando de hacerlo mejor». Mientras los gemelos crecían, mi papel evolucionó otra vez. Me volví menos cuidadora y más coordinadora familiar, ayudando a manejar sus horarios cada vez más ocupados, mientras aseguraba que el tiempo familiar siguiera siendo prioridad. La vasta fortuna de los Castillo significaba que los niños tenían acceso a lo mejor de todo: lecciones de música, clases de arte, programas de aprendizaje temprano que costaban más que las hipotecas de la mayoría de la gente. Pero también tenían algo que el dinero no podía garantizar: padres que aparecían. El señor Castillo reagendó juntas directivas para asistir a obras de preescolar. La señora Castillo aprendió a trenzar cabello y atar zapatitos diminutos. Cometieron errores, ciertamente. Todavía había momentos cuando estrés laboral u obligaciones sociales amenazaban con tomar precedencia. Pero habían aprendido a reconocer esos momentos y tomar decisiones diferentes. Para cuando los gemelos cumplieron 4 años, eran niños confiados y felices, que sabían que eran amados por múltiples adultos que siempre pondrían sus necesidades primero. Emma se había desarrollado en una líder, organizando juegos elaborados y mandoneando a cualquiera dispuesto a escuchar. Santiago se había convertido en el diplomático de la familia, suavizando conflictos con su naturaleza gentil y sabiduría sorprendente. Yo tenía 57 para entonces, y comenzando a pensar sobre el futuro de manera diferente. Había pasado 3 décadas moviéndome de familia en familia, nunca echando raíces, nunca construyendo algo que fuera realmente mío. Los Castillo me habían ofrecido estabilidad y pertenencia, pero había comenzado a preguntarme qué más podría querer de la vida. La respuesta llegó inesperadamente, durante una conversación con la señora Castillo sobre la próxima transición de los gemelos al kinder. Estábamos discutiendo cómo ayudarlos a ajustarse a estar separados por primera vez, cuando mencionó los desafíos que otros padres en su círculo social estaban enfrentando con temas similares. «Deberías escribir un libro», dijo de repente, «sobre desarrollo infantil y dinámicas familiares. Tienes perspectivas que la mayoría de expertos no tienen porque lo has vivido, no solo estudiado». La idea era tanto aterradora como intrigante. Nunca me había pensado como experta, a pesar de décadas de experiencia, pero había aprendido cosas sobre construir conexiones a través de divisiones económicas y sociales, sobre ayudar a familias a navegar las complejidades de la paternidad moderna mientras mantenían relaciones auténticas. Con el aliento y respaldo financiero de los Castillo, comencé a trabajar en lo que se convertiría en El corazón del hogar, una guía de Nana para construir conexiones familiares reales. El libro se basaba en mis experiencias con docenas de familias, siempre manteniendo su privacidad pero compartiendo las lecciones que había aprendido sobre amor, límites y el arte de criar niños que se sintieran realmente seguros. El proceso de escritura fue desafiante y catártico. Revisitar algunas de las familias más difíciles con las que había trabajado me ayudó a entender patrones que había perdido en ese momento. Escribí sobre la soledad de cuidar niños cuyos padres permanecían extraños, sobre los límites profesionales que a veces prevenían las conexiones profundas que los niños más necesitaban,
pero también escribí sobre familias como los Castillo, que habían estado dispuestas a crecer y cambiar cuando se dieron cuenta de que su enfoque no estaba funcionando. Escribí sobre el poder de admitir errores, de elegir vulnerabilidad sobre orgullo, de reconocer que el amor viene en muchas formas y todas importan. El libro fue publicado 2 años después, con un prólogo escrito conjuntamente por el señor y la señora Castillo. En él, describieron su jornada de empleadores a familia, reconociendo sus errores mientras celebraban la transformación que había sido posible cuando todos los involucrados se comprometieron a hacerlo mejor. Margarita no solo cuidó a nuestros hijos, escribió la señora Castillo. Nos enseñó cómo cuidarnos unos a otros. Nos mostró que la familia no es sobre biología o relaciones legales, sino sobre la gente que aparece consistentemente con amor y compromiso. El éxito del libro nos sorprendió a todos, incluyéndome. Resonó con padres luchando para balancear demandas de carrera con necesidades familiares, con cuidadores que se sentían infravalorados e invisibles, con cualquiera que se había preguntado cómo construir conexiones auténticas en un mundo que a menudo priorizaba eficiencia sobre verdad emocional. Comencé a hablar en conferencias y escuelas, compartiendo lo que había aprendido sobre desarrollo infantil y dinámicas familiares. Las conferencias llevaron a trabajo de consultoría con familias que estaban luchando con temas similares a lo que los Castillo habían enfrentado. Ayudé a padres a reconocer cuando sus hijos necesitaban más conexión. Enseñé a cuidadores cómo navegar dinámicas familiares complejas y facilité conversaciones sobre roles y expectativas. Los gemelos, ya en primaria, se convirtieron en mis mayores fan. Les dirían a sus amigos que su nana era famosa, presumiendo copias de mi libro con orgullo que hizo que mi corazón se hinchara. Emma anunció a cualquiera que escuchara que iba a escribir un libro también, sobre cómo ser la mejor hermana mayor del mundo. Santiago, más silenciosamente, me dijo que quería ayudar a otros niños a sentirse tan amados como él se sentía. Sus padres habían crecido también. El señor Castillo se había retirado de algunas de sus inversiones de negocio para enfocarse más en tiempo familiar y trabajo filantrópico. Habían establecido una fundación que proporcionaba apoyo para cuidadores y trabajadores domésticos, ofreciendo beneficios de salud y oportunidades educativas que la mayoría de personas en esos roles nunca reciben. La señora Castillo había encontrado su propia vocación en educación para la primera infancia, usando sus habilidades organizacionales y conexiones sociales para mejorar programas para padres trabajando. A menudo acreditaba nuestros conflictos tempranos por ayudarla a entender los desafíos que enfrentan familias sin recursos extensivos. Pero tal vez el cambio más significativo fue en cómo hablaban de nuestra relación. Ya no me presentaban como la nana, sino como la amiga de la familia Margarita, o simplemente Margarita, quien nos ayudó a criar a los gemelos. La distinción importaba más de lo que probablemente se daban cuenta. Reconocía que mi papel había sido sobre más que servicios pagados, que los vínculos que habíamos construido eran reales y duraderos. En el 10º cumpleaños de los gemelos, celebramos no en el lujoso departamento de la Ciudad de México, sino en la pequeña casa que finalmente había comprado en Cuernavaca, 1 hora al sur de la ciudad. No era nada como el hogar lujoso de los Castillo. Solo una casa colonial modesta con un patio grande y espacio para un jardín de vegetales. Pero era mía. Los niños corrieron por el patio con el abandono de niños finalmente liberados de restricciones urbanas, mientras los adultos nos sentamos en mi pórtico trasero bebiendo agua de Jamaica y viendo el atardecer. Era pacífico de una manera que ninguna cantidad de dinero podía crear, el tipo de satisfacción que venía de saber que todos los presentes habían elegido estar ahí. ¿Alguna vez lo extrañas?, preguntó la señora Castillo, gesticulando vagamente en dirección de la ciudad. ¿La emoción? ¿La energía? Consideré la pregunta, viendo a Emma enseñándole a Santiago cómo hacer caballitos en el pequeño estanque en la parte trasera de mi propiedad. Extraño a los gemelos cuando están en la escuela, dije. Extraño la satisfacción de resolver una crisis de crianza o ver un avance en el desarrollo de un niño, pero no extraño sentirme invisible o desechable. El señor Castillo asintió.
Había aprendido mucho sobre las experiencias de trabajadores domésticos a través del trabajo de su fundación, a menudo expresando asombro ante historias similares a mis experiencias tempranas con su familia. Casi perdemos todo lo que importaba porque no podíamos ver lo que estaba justo frente a nosotros, dijo. Los gemelos podrían haber crecido pensando que el amor era algo por lo que podías pagar, en lugar de algo que tenías que demostrar. La conversación fue interrumpida por Emma, que vino corriendo al pórtico con mejillas rayadas de tierra y hojas en su cabello. Margarita, Santiago encontró una rana y la quiere tener como mascota, pero le dije que las ranas necesitan vivir afuera. Pero él dice que podría vivir en su baño, pero eso es asqueroso, ¿verdad? Las palabras se derramaron en la prisa sin aliento del drama infantil. Miré a Santiago, parado junto al estanque con manos ahuecadas y una expresión esperanzada. Déjame hablar con él al respecto, dije, levantándome de mi silla. La señora Castillo atrapó mi mano mientras pasaba. Gracias, dijo simplemente. ¿Por qué? Por nunca darte por vencida con nosotros. Por enseñarnos que las familias no nacen, se construyen, por aparecer todos los días incluso cuando no lo merecíamos. Apreté su mano gentilmente. La mujer que una vez había sido demasiado orgullosa para admitir que necesitaba ayuda, se había convertido en alguien que podía expresar gratitud sin reserva. Era tal vez la transformación más hermosa que había presenciado en todos mis años de ver familias crecer y cambiar. La rana fue eventualmente regresada a su estanque después de una larga conversación sobre respetar las necesidades de animales salvajes. Pero Santiago fue permitido visitarla cada vez que veníamos a mi casa, nombrándola Federico y trayéndole ofrendas de insectos y algas del estanque. Emma se autoproclamó guardiana de la rana, creando reglas elaboradas sobre comportamientos de visita apropiados y las preferencias presumidas de Federico. Estos eran los momentos que hacían que todo valiera la pena. Niños siendo niños, adultos apoyando su curiosidad y crecimiento, todos aprendiendo unos de otros. Era lo que había estado buscando durante mi carrera sin darme cuenta enteramente. No solo un trabajo, sino un propósito. No solo éxito profesional, sino realización personal. Mientras escribo esto, 5 años después, me estoy acercando a mi cumpleaños 65. Los gemelos tienen 15 ahora, ocupados con preparatoria y amigos y el drama consumidor de la vida adolescente. Aún visitan regularmente, aunque nuestras relaciones han evolucionado mientras han crecido. Emma me llama para consejos sobre conflictos de amistad y presiones académicas. Santiago comparte su poesía conmigo y pide ayuda entendiendo el mundo más amplio más allá de su burbuja privilegiada. El señor y la señora Castillo se han convertido en algunos de mis amigos más cercanos, gente que puedo llamar cuando necesito apoyo o simplemente quiero compartir un chiste. Me han visto navegar mis propias transiciones de vida, comprando mi casa, lidiando con sustos de salud, aprendiendo a vivir para mí misma después de décadas de vivir para otros. Han aparecido para mí de la misma manera que una vez aparecí para ellos, con consistencia y cuidado genuino. Mi libro ha llevado a otras oportunidades. He escrito 3 libros más sobre diferentes aspectos del desarrollo infantil y relaciones familiares. Consulto con familias alrededor del país, ayudándolos a navegar las dinámicas complejas de la paternidad moderna. Hablo en conferencias para cuidadores y trabajadores domésticos, abogando por mejores condiciones y reconocimiento del trabajo vital que hacemos. Pero tal vez más importante, he aprendido a valorar mi propia historia. Por demasiados años, me definí enteramente a través de mis relaciones con los hijos de otras personas, las familias de otras personas. Era alguien que daba amor sin esperar reconocimiento, quien resolvía problemas mientras permanecía invisible, quien construía conexiones mientras mantenía distancia profesional. Ahora entiendo que mi capacidad para amar, la característica que a veces hacía empleadores incómodos, era en realidad mi fortaleza más grande. Los niños prosperan cuando se sienten genuinamente cuidados, no solo profesionalmente manejados. Las familias funcionan mejor cuando todos se sienten valorados y escuchados, no solo las personas escribiendo los cheques. El trabajo de cuidar niños, de construir familias, de crear ambientes donde el amor puede florecer,
Este trabajo es sagrado, ya sea hecho por padres o abuelos o nanas o maestros. Merece respeto, compensación justa y reconocimiento por la habilidad y dedicación que requiere. Pienso en todas las familias con las que he trabajado a lo largo de los años, todos los niños que he ayudado a criar que ahora son adultos con familias propias. Algunos me recuerdan cariñosamente, otros me han olvidado completamente mientras siguieron con sus vidas. Ambos resultados están bien. Lo que importa es que por un tiempo estuve presente cuando me necesitaron. Aparecí con amor y competencia y el tipo de confiabilidad firme que ayuda a niños sentirse seguros en un mundo incierto. Los gemelos Castillo siempre tendrán un lugar especial en mi corazón porque fueron los niños que me enseñaron a no conformarme con ser invisible. Su familia fue la que me forzó a exigir reconocimiento por mis contribuciones, a insistir que el amor fuera reconocido en lugar de despedido. Me dieron el coraje para escribir mi libro, para hablar públicamente sobre las experiencias de trabajadores domésticos, para usar mi voz para abogar por otros que hacen este trabajo esencial, pero a menudo infravalorado. Pero también me enseñaron sobre perdón y segundas oportunidades. La gente puede crecer y cambiar cuando están dispuestas a admitir sus errores y hacer el trabajo duro de volverse mejor. Los Castillo no eran gente malvada que deliberadamente se propuso explotarme. Eran humanos defectuosos, operando desde miedo e inseguridad y condicionamiento social que les enseñó a crear distancia de la gente que trabajaba en su hogar. Cuando fueron confrontados con las consecuencias de esa distancia, viendo la angustia genuina de sus hijos al perder a alguien que amaban, eligieron crecimiento sobre defensividad, eligieron vulnerabilidad sobre orgullo, eligieron verme como una persona completa en lugar de solo un proveedor de servicios. Esa decisión transformó todas nuestras vidas para mejor. A lo largo de los años, he llegado a entender que el trabajo que hacemos como cuidadores, ya seamos nanas, mucamas, trabajadores de cuidado de ancianos o cualquier otro rol de apoyo doméstico, no es solo sobre las tareas prácticas que realizamos. Somos trabajadores emocionales, constructores de familias, proveedores de estabilidad. A menudo mantenemos familias unidas durante sus momentos más vulnerables, cuidando sus posesiones más preciadas, sus hijos, sus padres ancianos, sus hogares que representan años de soñar y trabajar. Sin embargo, tan a menudo somos tratadas como si fuéramos intercambiables, reemplazables, de alguna manera menos valiosas que los profesionales que trabajan en oficinas o salas de juntas. La sociedad ha creado esta jerarquía arbitraria, donde cuidar dinero es más respetado que cuidar personas, donde manejar portafolios es valorado más altamente que manejar las necesidades emocionales complejas de familias. Esto necesita cambiar. Y el cambio empieza con historias como las nuestras. Historias que humanizan a la gente que hace este trabajo, que muestran la experiencia e inteligencia emocional requerida, que demuestran el impacto profundo que tenemos en las familias que servimos. En mis años posteriores, he tenido el privilegio de mentorar mujeres jóvenes entrando a la profesión de cuidado infantil. Les digo lo que desearía que alguien me hubiera dicho a los 23. No eres solo un proveedor de servicios. Eres un profesional con habilidades valiosas. Mereces respeto, compensación justa, expectativas claras y reconocimiento por tus contribuciones. Nunca dejes que nadie te haga sentir invisible o reemplazable. Pero también les digo sobre las recompensas. El privilegio de ver niños crecer y desarrollarse, de estar presente para sus primeras palabras y primeros pasos, de proporcionar estabilidad y amor durante sus años más formativos. Hay algo sagrado sobre ser confiada con el hijo de alguien, sobre tener la oportunidad de moldear el entendimiento de una persona joven de lo que significa ser cuidado. Los niños que he criado durante las décadas ahora son doctores y maestros, artistas e ingenieros, padres ellos mismos. Han seguido construyendo sus propias familias, eligiendo carreras que los realizan, contribuyendo a la sociedad en formas incontables. Me gusta pensar que el amor y estabilidad que proporcioné en sus años tempranos jugó algún papel pequeño en su éxito, que la seguridad que sintieron como niños los ayudó a convertirse en adultos confiados y cuidadosos. Emma Castillo, ahora sophomore en la Universidad Iberoamericana estudiando trabajo social,
Me llamó el mes pasado para contarme sobre un proyecto en el que está trabajando sobre la economía del trabajo doméstico. Está investigando brechas salariales, disparidades de beneficios y la falta de reconocimiento profesional para trabajo de cuidado. Su profesor quedó impresionado por sus perspectivas. Me dijo, especialmente su entendimiento de la complejidad emocional de relaciones empleador-empleado en hogares privados. Tuve una perspectiva única, había dicho con una risa. Crecer contigo me enseñó cosas que no pueden aprender en libros de texto. Santiago, estudiando periodismo en el Tecnológico de Monterrey, está trabajando en una serie de artículos sobre trabajadores invisibles en la sociedad mexicana. Ha entrevistado conserjes y trabajadores de servicio de comida, asistentes de salud domiciliaria y proveedores de cuidado diario. La semana pasada pasó una tarde entera entrevistándome. Sus preguntas profundas y reflexivas, acercándose a nuestra historia compartida con la curiosidad profesional de un joven reportero, pero también el amor de alguien que había crecido conociendo mi historia íntimamente. Quiero que la gente entienda, me dijo, que el trabajo que haces no es solo sobre mantener casa o cuidar niños. Estás manteniendo familias unidas. Estás criando a la próxima generación. Estás haciendo algo del trabajo más importante en la sociedad. Sus padres continúan evolucionando también. El señor Castillo se jubiló temprano para enfocarse en el trabajo de su fundación, usando su experiencia de negocios para abogar por cambios de política que proporcionarían mejores protecciones y beneficios para trabajadores domésticos. La señora Castillo sirve en la junta directiva de una organización sin fines de lucro que proporciona becas de emergencia a nanas y mucamas enfrentando dificultades financieras. Ambos han hablado públicamente sobre sus errores tempranos conmigo, usando su plataforma para educar a otras familias adineradas sobre tratar empleados domésticos con dignidad y respeto. Toma coraje admitir que estabas equivocado, especialmente en público, pero lo han hecho repetidamente, siempre enfatizando que buenas intenciones no son suficientes, que crear relaciones equitativas requiere esfuerzo continuo y compromiso genuino al cambio. Los efectos de ondas de transformación se extienden más allá de nuestro círculo familiar inmediato. Jennifer, que se quedó como mi asistente durante esos años cruciales tempranos, eventualmente empezó su propia agencia de nanas, enfocada en emparejar cuidadores con familias que entienden el valor de relaciones estables a largo plazo. Examina ambos lados cuidadosamente, asegurando que las familias estén preparadas para tratar a sus empleados como profesionales y que las nanas entiendan sus derechos y valor. A menudo les cuenta a clientes potenciales sobre la jornada de la familia Castillo, usando nuestra historia como ejemplo de cómo las familias pueden crecer más allá de dinámicas tradicionales, empleador-empleado, para crear algo más significativo y sostenible. No toda familia está lista para ese nivel de compromiso emocional, explica, pero aquellas que sí a menudo encuentran que la inversión en relación genuina paga dividendos en términos de bienestar de niños y estabilidad familiar. Rebeca, la mucama cuya manipulación había causado tanto conflicto, eventualmente encontró su camino de vuelta a nuestra órbita años después. Se acercó para disculparse, explicando que había estado luchando con sus propias inseguridades y miedos sobre seguridad laboral. Sus acciones le habían costado no solo su posición con los Castillo, sino varios trabajos subsecuentes mientras su reputación por crear drama doméstico la precedía. La experiencia la había forzado a examinar su propio comportamiento y motivaciones. Se había inscrito en la universidad comunitaria, estudiando desarrollo infantil temprano, y eventualmente encontró trabajo en una guardería donde sus instintos competitivos podían ser canalizados hacia crear programas enriquecedores para niños en lugar de socavar colegas. Acepté su disculpa, entendiendo que sus acciones habían venido de un lugar de miedo e inseguridad en lugar de malicia. Todos cometemos errores cuando estamos asustados o inseguros sobre nuestros futuros. Lo que importa es si aprendemos de esos errores y elegimos hacerlo mejor. Mientras reflexiono sobre mi carrera ahora, puedo ver patrones que no eran visibles cuando estaba viviendo cada experiencia individual. Las familias que más me valoraron fueron a menudo las que lucharon inicialmente para entender mi papel. Habían empezado con expectativas tradicionales, empleador-empleado,
pero estaban abiertas al crecimiento cuando se dieron cuenta de que esas fronteras no estaban sirviendo las necesidades de sus hijos. Las familias que nunca se movieron más allá de relaciones transaccionales, que me mantuvieron a distancia durante mi empleo, a menudo lucharon con temas más profundos alrededor de intimidad emocional y conexión. Sus hijos percibieron la distancia entre sus padres y la gente que los cuidaba diariamente, y esa conciencia moldeó su entendimiento de relaciones de maneras que se extendieron más allá de la infancia. Dinero, aprendí, tenía muy poca correlación con cómo las familias trataban a sus empleados domésticos. Algunas de las familias más adineradas para las que trabajé fueron también las más generosas y respetuosas, mientras otras que tenían mucho menos eran posesivas de cada peso y rápidas para criticar. La diferencia no estaba en sus cuentas bancarias, sino en sus creencias fundamentales sobre dignidad humana y el valor del trabajo de cuidado. Las familias que más lucharon fueron a menudo aquellas lidiando con sus propias transiciones, riqueza nueva, divorcios recientes, presiones de carrera, crisis de salud. En estas situaciones, empleados domésticos a veces se convirtieron en blancos convenientes para frustraciones que no tenían nada que ver con nuestro desempeño real. Entender este patrón me ayudó a desarrollar más compasión por empleadores difíciles, mientras aún mantenía límites alrededor de tratamiento aceptable. Desearía haber entendido antes en mi carrera que tenía el derecho de abogar por mí misma, de exigir expectativas claras y tratamiento justo, de dejar situaciones que eran genuinamente tóxicas o explotadoras. El mito de que trabajadores domésticos deberían estar agradecidos por cualquier trabajo, sin importar las condiciones, me mantuvo en varias posiciones más tiempo del que debería haber permanecido. Los jóvenes cuidadores de hoy tienen más recursos y sistemas de apoyo de los que yo tenía, pero aún enfrentan muchos de los mismos desafíos. Por eso continúo hablando en programas de entrenamiento y escribiendo sobre estos temas. Todo cuidador merece entender su valor y tener las herramientas para exigir respeto en su lugar de trabajo. La pandemia del COVID-19 trajo nueva atención a la naturaleza esencial del trabajo de cuidado, cuando las familias súbitamente se encontraron en casa con niños y parientes ancianos, necesitando manejar tanto obligaciones profesionales como cuidado intensivo. Muchos descubrieron de primera mano qué tan habilidoso y demandante es realmente este trabajo, llevando a mayor apreciación por la gente que lo había estado haciendo todo el tiempo. Pero la pandemia también expuso qué tan vulnerables son los trabajadores domésticos y trabajadores en general cuando las familias enfrentan estrés financiero. Muchas nanas, mucamas y trabajadores de cuidado de ancianos se encontraron desempleadas de la noche a la mañana mientras las familias se refugiaron o ya no podían permitirse ayuda. La falta de protecciones laborales, beneficios y redes de seguridad se volvió claramente visible. La Fundación Castillo pivoteó rápidamente durante este periodo, proporcionando becas de emergencia a trabajadores domésticos que habían perdido sus posiciones y abogando por cambios de política que extenderían beneficios de desempleo y protecciones de salud a empleados domésticos. Emma y Santiago, en casa de la universidad durante los cierres, se ofrecieron como voluntarios para ayudar a procesar aplicaciones y coordinar esfuerzos de socorro. Verlos trabajar con tanta dedicación para apoyar gente en mi antigua profesión me llenó de orgullo de maneras que sus logros académicos, impresionantes como eran, no podrían igualar. Entendieron visceralmente que la mujer que había limpiado su baño y esterilizado sus biberones merecía la misma dignidad y seguridad que cualquiera luchando a través de una crisis global. Estas experiencias reforzaron lecciones que había estado tratando de enseñarles durante su infancia. Que el trabajo tiene dignidad sin importar dónde se realice, que la gente que cuida nuestras necesidades más básicas merece nuestro respeto y apoyo, que el privilegio viene con responsabilidad de levantar a otros. Ahora, mientras entro en lo que muchos considerarían el crepúsculo de mi carrera, me encuentro más ocupada que nunca. Mi cuarto libro, Envejeciendo con Gracia, una guía de cuidador para cuidado de ancianos, está siendo publicado el próximo mes. Estoy consultando con familias navegando las dinámicas complejas de cuidar padres ancianos.
Estoy mentoreando trabajadores domésticos jóvenes y abogando por cambios de política que mejorarían condiciones y protecciones para todos nosotros. Pero tal vez más importante, estoy construyendo mi propio legado, no solo a través de mi escritura y abogacía, sino a través de las relaciones que he nutrido, los niños que he ayudado a criar, las familias que he ayudado a transformar, los gemelos. Castillo siempre serán centrales a ese legado, pero no son toda la historia. Está Miguel, a quien cuidé desde infancia hasta primaria, mientras su madre soltera trabajaba 2 empleos para apoyarlos. Ahora es enfermero pediátrico, atraído a la profesión por sus experiencias tempranas con cuidado compasivo. Está Sofía, cuyos padres viajaban constantemente por trabajo, dejándome proporcionar la estabilidad y rutina que necesitaba para prosperar. Ahora es arquitecta exitosa que diseña vivienda para familias de bajos ingresos. Hay docenas de otros. Niños que aprendieron de mi ejemplo que adultos que no eran sus padres todavía podían amarlos incondicionalmente, que la ayuda podía venir de lugares inesperados, que todos merecen ser tratados con bondad sin importar su posición en jerarquías domésticas. Algunos académicos llaman a este fenómeno otra maternidad. La manera en que mujeres fuera de estructuras familiares biológicas proporcionan cuidado y guía maternal a niños. Es una tradición que cruza líneas culturales y raciales. Aunque ha sido particularmente fuerte en comunidades donde la necesidad económica ha significado que la crianza de niños a menudo era compartida entre múltiples adultos. Lo que he aprendido a través de décadas de este trabajo es que el amor se multiplica en lugar de dividirse. El amor que di a los hijos de otras personas no me disminuyó o me dejó con menos que dar. Expandió mi capacidad para conexión y profundizó mi entendimiento de lo que la familia realmente significa. Familia, he llegado a entender, no está determinada por biología o documentos legales o apellidos compartidos. La familia es creada a través de consistencia, cuidado y compromiso. Es construida mostrándose día tras día, celebrando pequeñas victorias y capeteando periodos difíciles juntos, eligiendo una y otra vez priorizar el bienestar de cada uno. Por esa definición, he sido parte de muchas familias a lo largo de los años. Algunas relaciones fueron breves y transaccionales, pero otras se convirtieron en vínculos profundos y duraderos que continúan enriqueciendo mi vida décadas después. Los niños que he criado aún me llaman en cumpleaños y días feriados. Comparten noticias de graduaciones y trabajos nuevos y bodas. Sus propios hijos me llaman abuela Margarita, continuando conexiones a través de generaciones. Esta familia extendida elegida ha proporcionado significado y propósito que no podría haber imaginado cuando comencé a cuidar los hijos de otras personas. Pensé que solo estaba ganándome la vida, proporcionando un servicio necesario. No me di cuenta de que estaba construyendo un legado de amor que me sostendría a través de mi propio envejecimiento y daría a mi vida una riqueza que ningún camino profesional tradicional podría haber proporcionado. Hoy, mientras me siento en mi jardín de Cuernavaca viendo el atardecer pintar el cielo en tonos familiares de rosa y oro, me siento profundamente agradecida por el camino que mi vida ha tomado. Sí. Hubo años de agotamiento e invisibilidad, momentos cuando cuestioné mis decisiones y me pregunté cómo podría haber sido mi vida si hubiera tomado decisiones diferentes. Pero no puedo imaginar cambiar las experiencias que he tenido, los niños que he amado, las familias que he ayudado a moldear por cualquier camino alternativo. Este trabajo, esta vocación, me ha enseñado verdades profundas sobre naturaleza humana, resistencia, amor y el poder de aparecer consistentemente con un corazón abierto. Si has escuchado esta historia y reconocido elementos de tu propia experiencia, espero que recuerdes que tu trabajo importa tremendamente. Ya sea que estés cuidando niños, miembros ancianos de la familia, o manteniendo los hogares donde la gente construye sus vidas, estás proporcionando servicios esenciales que mantienen la sociedad funcionando y las familias prosperando. Mereces reconocimiento por tus habilidades y dedicación. Mereces compensación justa y condiciones de trabajo seguras. Mereces ser tratada con dignidad y respeto. Pero más que todo, mereces reconocer tu propio valor
e insistir que otros también lo reconozcan. No dejes que nadie te convenza de que amar a la gente que cuidas es improfesional o inapropiado. El amor es lo que transforma un trabajo en una vocación, lo que convierte una casa en un hogar, lo que ayuda a niños a desarrollar la seguridad y confianza que necesitan para convertirse en adultos sanos. Tu capacidad para amar es tu mayor recurso profesional, no una debilidad que deba ser escondida o de la que haya que disculparse. Construye relaciones que te sostengan. Aboga por mejores condiciones y protecciones para todos los que hacen este trabajo. Cuenta tus historias y comparte tus experiencias para que otros entiendan la complejidad e importancia del trabajo de cuidado. Usa tu voz para desafiar sistemas y actitudes que tratan a trabajadores domésticos como invisibles o prescindibles. Pero también cuídate. Construye una vida que te pertenezca, no solo a las familias que sirves. Persigue tus propios sueños e intereses. Crea tus propios sistemas de apoyo y familia elegida. Recuerda que no puedes verter de una taza vacía. Cuidarte no es egoísta. Es necesario para hacer tu mejor trabajo. Los gemelos Castillo recientemente me hicieron una fiesta sorpresa para mi cumpleaños 65, reuniendo amigos y familia de toda mi vida para una celebración en mi hogar de Cuernavaca. Niños que había cuidado décadas atrás vinieron con sus propias familias. Colegas antiguos compartieron historias y memorias. Los Castillo hablaron sobre cómo había cambiado sus vidas, pero lo que más me conmovió fueron los testimonios de otros trabajadores domésticos que había mentorado a lo largo de los años. Una joven mujer, María, habló sobre cómo la había alentado a regresar a la escuela para convertirse en maestra. Otra, Janet, acreditó nuestras conversaciones con darle el coraje para empezar su propio negocio de limpieza de casas en lugar de trabajar para agencias que no valoraban sus contribuciones. Otras compartieron cómo mis libros y trabajo de abogacía las habían ayudado a negociar mejores condiciones de trabajo o dejar situaciones explotadoras. Estos efectos de ondas, las maneras en que mi propia jornada hacia reconocimiento y dignidad profesional había ayudado a otros a encontrar sus voces, se sintieron como el legado más significativo que podría haber construido. Mientras la noche se calmaba y los invitados comenzaron a irse, Emma y Santiago se me acercaron con un álbum de fotos especialmente encuadernado que habían creado. Contenía fotos abarcando mis décadas con su familia, desde esa primera foto de mí cargándolos como bebés que una vez había sido usada como evidencia en mi contra, hasta imágenes recientes de nosotros trabajando juntos en proyectos de fundación. Pero intercaladas con nuestras fotos familiares había fotos de toda mi carrera. Niños que había cuidado en varias etapas de sus vidas, familias con las que había trabajado, momentos de conexión y crecimiento, y amor que alguien había sido considerado suficiente para capturar y preservar. Queríamos que vieras tu legado, dijo Emma, su voz espesa de emoción. Todas las vidas que has tocado, todo el amor que has dado, toda la diferencia que has hecho. Viendo a través de esas páginas, vi el trabajo de mi vida reflejado de vuelta a mí, no como una serie de trabajos o contratos de empleo, sino como un tapiz de relaciones y conexiones que habían moldeado incontables familias e individuos. Vi niños que habían crecido a adultos confiados y cuidadosos, en parte porque alguien había aparecido para ellos día tras día, con consistencia y amor. Vi familias que habían aprendido a valorar y respetar a la gente que ayudó a hacer sus vidas posibles. Más importante, vi mi propia jornada desde proveedor de servicios invisible a profesional reconocida, desde alguien que daba amor sin esperar reconocimiento a alguien que entendía su propio valor e insistía que otros lo reconocieran también. Esa transformación, de invisible a invaluable, de silenciosa a vocal, de aislada a conectada, representa no solo mi crecimiento personal, sino un cambio más amplio en cómo la sociedad está comenzando a entender y valorar el trabajo de cuidado. Todavía hay progreso enorme por hacer, pero historias como las nuestras son parte de cambiar la conversación. El trabajo que hacemos importa. El amor que damos se multiplica. Las familias que ayudamos a construir se vuelven más fuertes por nuestras contribuciones.
Y cuando insistimos en ser vistas y valoradas por nuestras habilidades y dedicación, hacemos posible que otros exijan el mismo respeto y reconocimiento. Este es el legado que quiero dejar. No solo los niños que he ayudado a criar o las familias que he servido, sino el ejemplo de que trabajadores domésticos pueden encontrar sus voces, reclamar su valor y transformar sus relaciones de explotación a respeto mutuo y cuidado genuino. Si estás escuchando esta historia mientras cuidas los hijos de alguien más, limpiando la casa de alguien más, o proporcionando cualquier otro servicio doméstico, recuerda que no eres invisible. Tu trabajo tiene valor profundo. Tu amor hace una diferencia y mereces ser reconocida, respetada y valorada por las contribuciones esenciales que haces a familias y sociedad. Gracias por escuchar mi historia, que te inspire a reclamar tu propio valor y usar tu voz para crear el cambio que quieres ver. El futuro del trabajo de cuidado depende de todos nosotros parándonos juntos, apoyándonos unos a otros y rehusando aceptar invisibilidad como el precio del empleo. Todo niño merece ser amado, toda familia merece apoyo, y toda persona que proporciona ese amor y apoyo merece dignidad, respeto y reconocimiento. Eso no es solo una meta profesional. Es un imperativo moral que cada uno de nosotros puede ayudar a cumplir a través de nuestras decisiones y acciones diarias. Comparte tus propias historias en los comentarios abajo. Deja que otros sepan que no están solos en este trabajo, que sus experiencias importan, y que juntos podemos continuar construyendo un mundo donde el trabajo de cuidado reciba el reconocimiento y apoyo que merece.